el play a la grabación y también mostrar la presentación de hoy. Lo que les voy a solicitar, porque me está pasando muy seguido, es que si en algún momento se queda congelada la presentación y usted estima que no es su conexión a internet, sino que yo voy avanzando, avanzando, avanzando y no avanza la imagen, ahí me avise inmediatamente, ¿ya? Porque lo más probable es que mi conexión esté fallando y por lo cual hay que reiniciar esto de compartir pantalla, porque si no yo empiezo a hablar, hablar y a leer y ustedes no me pueden seguir la idea. Así que ahí usted si encuentra que se quedó pegado, háganos saber habilitando su micrófono y también si tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario, quiere opinar, quiere hablar, abra nomás su micrófono con toda la libertad. Ya a esta altura del año ya no deberíamos estar tan cohibidos. Hoy corresponde la clase 9, ya, y debemos terminar lo que empezamos la semana pasada con cuanto a sofonías. Vamos a ver también el contenido completo del profeta Ageo, que dentro de los profetas menores es el que más me gusta, y quizás es porque es muy cortito, pero es muy power. Y no puse en la presentación, pero también vamos a darle inicio a Zacarías. Así vemos tres profetas hoy día y ya la próxima semana terminamos Zacarías, nos centramos en Malaquías y habremos revisado todo el contenido de los profetas menores. Así que vamos a comenzar con el estudio o retomar desde Sofonía. Voy a hacerlo muy rapidito porque estas cosas ya las comentamos la clase anterior. La palabra clave para Sofonías, netamente comunión, comunión. ¿Ya? Comunión o esta relación íntima entre Dios y su pueblo. Eso es lo que nos señala este profeta. Y aunque en el panorama general nosotros vemos que Sofonías es una profecía, un oráculo de un juicio devastador en el cual se profesa el día del Señor, un día para temer. Esto está buscando, y como sabemos, siempre está buscando no que el pueblo tenga miedo de su Dios, sino que se pueda arrepentir de sus actos, de que todo este mal va a sobrevenir porque claramente están en pecados y deben corregir, deben arrepentirse. Y el Señor, en ese sentido, quiere acercarse a su pueblo y por eso enuncia al profeta Sofonía a decir estas palabras tan enérgicas. Eh, a diferencia de los otros profetas, creo que ya estamos en la altura en donde no hay una forma de vivir o una etapa o de experiencia para poder entregar un mensaje, es decir, no se encuentra una profecía asociada a alguna figura, como lo podíamos decir con el tema de Jonás, o que Jonás fue tragado por el pez, llegó lo más probable a Nínive en una forma deteriorada, y ahí es donde pronuncian, hey, teman al Dios grande y temible, y el pueblo reacciona. O como Oseas también, que fue comisionado a casarse con una prostituta para en carne propia y con esta figura tan fuerte reflejar lo que el pueblo está haciendo con Dios. Así que, y también la actitud de Dios representada por el profeta y la búsqueda de su esposa, y que es su pueblo para Dios. Entonces vemos que se está dando esta mezcla de tener una experiencia de vida, pero ahora casi la mayoría de los profetas, que son Sofonías, Ageo y Zacarías, más de vivir una experiencia, ellos promueven una palabra de la voluntad del Señor, que es lo que está pasando. Algunos van a tener un anunciamiento futuro como es Sofonía, pero otros netamente van a mostrar la voluntad de Dios al pueblo, en el sentido de hablar de Ageo y de Zacarías, que solamente con su discurso van a poder promover cambios sustantivos, esenciales,
bien considerables en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, porque en realidad estamos centrados todo en el reino del sur. Del autor Sofonías no tenemos mayor información, ya no se menciona en anterioridad en el Antiguo Testamento, pero por lo que dice el texto en Sofonías 1.1, podemos inferir que él es el autor y claramente que es conocido como el profeta, ya, el profeta. Pablo, También Sofonías, dígame. ¿estás mostrando alguna diapo? Porque solo aparece profetas menores en la pantalla. Bueno, eso es lo que pasaba. Gracias. Gracias a ti. Ahora espero que estén viendo Sofonías. Acá. Y los voy a poner a este otro lado. A ustedes para ver sus caras aquí abajo. Ahí sí. Ahí los puedo ver. Es que me pongo la luz acá y los pongo a ustedes allá. Entonces no los suelo mirar porque me desconcentran de vez en cuando. Con sus morisquetas, con sus bostezos. Ya, continuemos, pongámonos serios. Una de las cositas que se nos menciona de Sofonía es que claramente pertenece a la casta genealógica de reyes, ¿ya? Lo más probable es que él sea parte de, de la aristocracia, por así decirlo, de Israel. Y estando muy cerca del rey, se entera de cosas, ve este cambio que está promoviendo Josías, porque ya lo vamos a datar su oráculo entre el 640 y el 609 antes de Cristo. Entonces Josías es un muy buen rey, ya el cual está promoviendo que se quiten todos los ídolos del templo y que se quiten todos los ídolos de Israel, o sea, de Judá, y lo está consiguiendo, pero lo que nosotros podríamos decir que es un avivamiento por ver este cambio litúrgico no está llegando al corazón y por eso Sofonías, a pesar de que se estuvieran limpiando de ídolos, el corazón del pueblo sigue entregado a esos ídolos, por lo cual Sofonías va a escribir al pueblo de Judá para mostrarle este juicio de que el cual no se han podido arrepentir para que Dios haga algo contrario, sino que ahora efectivamente este día del Señor, este día temible para el reino del sur, va a ser la conquista de los babilónicos, este sitio y esta destrucción, no tan solo a los muros, sino que también al templo y también van a ser llevados cautivos. Ya esa es la característica de los babilónicos que van a despoblar la ciudad, van a dejar solo un pequeño remanente, pero que no ese remanente sin reyes, sin príncipes, sin toda la clase política del pueblo, ya hablando en un vocabulario que podamos entender, sin esa base política no hay quien pueda hacer una rebelión, por lo cual el pueblo va a estar sometido ya a un tributo, lo más probable, pero la mayor parte del pueblo va a ser llevado cautivo y va a haber esta especie de sincretismo, que es mezclar varias culturas, sobre todo la religión en Babilonia, y vamos a ver que hay una fuerza bastante potente en eso. Eh, Ahora no puedo avanzar porque ustedes están tapando el botón. Ahora, los hechos culturales relevantes para Sofonías, el enfoque del mensaje de Sofonías está en el Día del Señor. Yo les mencioné en la clase anterior que una de las características que tiene este Día del Señor es que tiene un cumplimiento para el tiempo de la conquista de Babilonia, pero también tiene un cumplimiento en la persona de Jesús y también tiene un cumplimiento en escatología final, es decir, este día del Señor lo va a utilizar el apóstol Pablo para señalar este día de la consumación del reino final. Así que, como vemos desde Pablo y desde Jesús, porque Jesús también lo más probable es que haya citado a Sofonías y a Isaías para
todo este tema de el día del Señor. Entonces, tenerlo en cuenta que el día del Señor es algo que tiene mucha potencia y como les contaba, hay una reforma de Josías que no está llegando al corazón del pueblo, solamente es una apariencia externa, por lo cual Dios va a hacer un juicio de valores, un juicio espiritual para el reino del sur, que netamente ahora sí es merecido e inevitable. Ya esas palabras quizás son muy, muy fuertes, porque siempre rogaríamos que Dios tenga misericordia y lo va a tener. Ya vamos a ver que en este texto Dios habla de un remanente, pero de que el castigo va a estar y no hay forma de evitarlo, es la realidad. El contexto histórico, el profeta ubica el tiempo de su profecía en el reinado de Josías, lo hemos dicho, y Sofonías predijo la caída de Nínive. Ya tenemos que entender que los asirios para un tiempo fueron considerados la vara y el cayado para corregir al pueblo, pero su brutalidad va a tener que ser también castigada. Y para eso Dios también va a utilizar a los babilónicos como vara y cayado para corregir no tan solo la maldad de los asirios, sino que también para corregir al pueblo de Dios. Así que lo vamos a ver como en una seguidilla, porque también los babilónicos no lo hacen de todo bien. También caen en injusticias, también caen en malos tratos, también caen en abusos, y Dios va a utilizar a los persas, a los medos persas, para corregir a los babilónicos. Entonces, y así vamos viendo que hay una seguidilla de cosas que están buscando, como les digo, aquí lo importante es que Dios está buscando la fidelidad de su pueblo y que todo este juicio y este castigo aparente es netamente para mostrarles disciplina y para que vuelvan su corazón a Dios. El día del Señor es un día temible, ya vemos que las figuras que usa el profeta en su descripción son bastante fuertes y que no deja de, eh, ¿cómo decir? No resta su lenguaje, su profecía, para que nosotros consideremos la seriedad que tiene el ser infiel a Dios. Entonces, él habla fuertemente acerca de este juicio. El día del Señor, yo les había dicho, tiene como cumplimiento en el tiempo antiguo de los babilónicos, también en Cristo y en los sucesos que ya conocemos como los últimos tiempos, que es como un esboce también esto de la teología del ya, pero todavía no. Es decir, que tienen ya cumplimiento estas profecías, pero también queda una colilla, digo yo, mal dicho, una colilla que se va a cumplir en lo que sería la escatología final, es decir, los últimos tiempos que el Señor predijo y que también predijeron sus apóstoles, como, bueno, los que hablaron mayormente de escatología son Pablo, Pedro y Juan. Así que tenemos que ellos toman mucho de esto. Ahora los temas que tenemos y esto ya desde aquí partimos como contenido que no hemos revisado, los temas, tenemos dos grandes temas, que es el juicio, ya, el juicio, y también la restauración. Nosotros debemos considerar, y esto yo soy repetitivo en eso, todas las profecías de juicio de parte del Señor también tienen su cuota de restauración, también tiene su cuota de mantener un remanente. Por eso si hoy en día nosotros tenemos algún profeta que se levanta y es todo cataclismo, maremotos, terremoto y la economía mal y todo mal y no hay ningún mensaje de esperanza, podemos poner en tela de juicio su profecía, ¿ya? Porque es necesario también, y lo hemos visto que cada uno de los profetas, al anunciar una destrucción tan grande, también ellos muestran que el corazón del Señor es para corregir y habla de una bendición futura. Esa bendición futura la podemos conocer a través de Cristo, y también de preservar
nuestras vidas. Ya eso más que nada es el tema de la restauración, que se va a preservar la vida, que se va a enaltecer Dios, ya, y que el lugar de destrucción que había sido ahora va a ser una casa de acogida para las naciones, que es como pintan este cuadro los profetas. En cuanto al juicio, el enunciado del día del Señor es a causa de que a causa de que Judá abandonó a Dios, el pueblo adoró a los Balac, a los Moloc, a la naturaleza sin fin, y los sacerdotes mezclaron prácticas paganas con la fe en Dios, lo que nosotros hablamos de sincretismo, es tomar elementos de otros lados y mezclarlos a nuestra causa, en este caso en la religión, tomar elementos, y lo más probable es que por eso en el templo de Jerusalén hayan tenido que quitar las figuras de los ídolos, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían llegado hasta el templo. Y como Dios es un Dios celoso y también es un Dios justo, Él anuncia un juicio universal, ya tanto para Judá como las naciones que en algún momento tomaron provecho de este juicio que Dios había hecho para con su pueblo. Algunos de esos pueblos son los filisteos, los amonitas, los moabitas y en particular a los asirios. Y cuando ya tenemos a todas estas menciones en el profeta Sofonías, claramente podemos dilucidar que la vara y el cayado para corrección va a ser Babilonia, aunque en las versiones que son más textuales podemos darnos cuenta en que en ningún caso hace mención de babilónicos o caldeos, pero queda ahí entrevisto que están hablando directamente de ellos. Como les digo, si estamos hablando de juicio, también cuando nosotros hablamos de un juicio, no es un juicio final, sino que lo que Dios está utilizando como elemento de juicio es en base a la purificación que Dios quiere hacer, purificación de la maldad. ¿Ya? Así como está puesto, lo que Dios quiere hacer mediante este juicio es purificarlos de la maldad, anunciarle cosas que van a pasar para que el pueblo se pueda arrepentir. Sería muy distinto que Sofonías haya anunciado estas palabras y que el pueblo haya hecho ayuno, oración, había hecho quebrantamiento y pesar, y Dios lo más probable es que hubiese usado al profeta para anunciarles alguna otra cosa, que su ofrenda fue agradable, de que su conversión es real, pero el profeta habló y el pueblo quedó marcando, ocupado, es decir, que dejó en visto a Dios, dejó en visto al profeta y no tomó en consideración sus palabras. Entonces ahí efectivamente Dios obra como tal. Y siempre, digamos, todo este juicio está buscando la conversión y el arrepentimiento de su pueblo, que dejen los ídolos para buscar a Dios. Y aplicaciones en nuestro contexto a esta gran temática podemos hacer muchas, porque todo lo que no, eh, eh, todo lo que atenta a que Dios sea el primer lugar de nuestras vidas es un ídolo, ¿ya? Es una frase que acomodé ahora, pero la había escuchado. Todo aquello que ocupa el primer lugar o ocupa mi corazón y no está Dios es un ídolo, y por lo cual yo debo eh, volver a remecerme y poner a Dios como primer lugar. Y una de las cosas que nos puede pasar muy fuertemente como personas activas dentro de la iglesia es que nuestro servicio se vuelva en ídolo, ¿ya? Que quitemos el foco de nuestra relación con Dios y que creamos que nuestro servicio reemplaza el lugar de tener esta relación hermosa y directa y continua con el Señor. Así que son cositas que yo me doy cuenta que en mi vida, que tengo que corregir. Así que no porque le sirvamos al Señor quiere decir que estamos directamente relacionados con Él. Ya no nos engañemos a nosotros mismos, pero el Señor tiene misericordia para con nosotros y claramente va a buscar que Él sea siempre el primer
lugar. En cuanto a la segunda temática de Sofonías, tenemos el tema de la restauración, tenemos este conocimiento que cada profeta que augura destrucción también augura o pronuncia palabras de esperanza, ¿ya? Y todo esto es ¿por qué? Porque Dios quiere salvar a los suyos. Dios está utilizando el juicio como castigo, pero no un castigo que va a aniquilar a su pueblo, sino que va a corregir su forma de comportarse, de comportarse. Y una de las cosas que es muy emblemática y muy linda de terminar de leer al profeta Sofonías, sobre todo en estos versículos del 14 al 20, hay una gran celebración. Ya hay un cántico que resuena en el cielo, que resuena en este templo reconstruido y haciendo claramente no la mención al lugar físico del templo, sino que haciendo mención a la persona de Jesús. Entonces vemos que en Jesús se reúnen todos para adorar, ya, y elevar este cántico de liberación y de salvación. Así que por eso les decía que cuando nosotros consideremos a los profetas y sobre todo a Sofonías, veamos claramente su contexto histórico, porque hay cumplimiento la conquista babilónica, pero también todo lo que están pronunciando va a tener un, una revelación mayor, ¿sí? Una revelación mayor en la persona de Jesús, ¿ya? Que todos estos eventos van exponen o son hipervínculos, para así decirlo, son links en donde uno pincha y vamos directamente a la persona de Jesucristo. Así que esas son las temáticas que podemos rescatar. El carácter del Señor, Dios es justo, ¿ya? Y Sofonías 3:5 nos dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a luz sus juicios, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza, ¿ya? Pero lo ha anunciado y vemos que lo que quiere resaltar como verdad es que Dios es justo. Dios también es un sumo juez, ¿ya? Y justamente estoy viendo en tercer año Tesalonicenses, en donde se presenta a Jesucristo como el juez futuro. Y claramente esto no es ocurrencia del apóstol Pablo, sino que es revelación de Dios, eso sí, indudable, pero no viene inspirado por esta historia de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Sofonía 1, 2 al 3 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Una sentencia ya marcada, no es un comentario a lo lejos, sino que es una sentencia de un Dios que es juez. Pero a pesar de esta dureza, también hay un Dios que es amoroso y que nosotros lo hemos podido conocer. Entonces Dios es inmutable. El Dios amoroso que conocemos en el presente no ha dejado de ser un Dios amoroso en el pasado. Y Sofonía 3:17 creo que tiene el texto más conocido por nosotros, el tema de callar por amor. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto es lo que dice Sofonía 3:17. Y uno dice, ay, ¿qué es callar por amor? Es quedarse así pavo mirando. Tan lindo que, y quizás, bueno, con ojos de amor todos somos lindos. Así que en ese sentido, algunos me pueden entender que varias veces han callado de amor, anonadados por una actitud que quizás es la más simple del mundo, pero es la persona que se ama. Y así Dios nos mira. Algunas versiones antiguas en esta sección dice, te renovará en su amor, ¿ya? Para poder entender que lo que está señalando es la salvación, es el gozo, es la alegría y también renovar
este amor, y esta renovación de amor va a producir algo, que nos regocijaremos y cantaremos cantos. Y es algo que particularmente en el Nuevo Testamento también se insta a hacer mucho, ya que la música, que nuestra expresión sea una expresión de devoción al Señor, pero no algo de labios hacia afuera, sino que todo lo que hemos tratado de señalar con respecto a sofonía es de que sea sincero y desde nuestro corazón. Y como hemos visto en la mayoría de en la mayoría de los profetas menores, sabemos que Dios se enoja o se aira. Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que aquel que obra mal, no espere chocolates, peluches y bombones y rosas, sino que claramente espere y dé a conocer, y que se da a conocer a nuestro Dios, que se enoja, pero se enoja con justa, no es como el enojo nuestro, ya nosotros, por eso el anuncio bíblico es enojaos, pero no pequéis, ya. ¿Por qué? Porque busca a que nosotros nos comportemos de manera justa, y eso puede eso hace la diferencia. El Señor es justo, y si se enoja es porque ve que se está obrando mal y no hay otra interpretación. Entonces, quizás para nosotros nuestros enojos siempre son a causa de un malestar y producen ese ahorcamiento, crucifixión de la persona al otro lado, y tenemos que darnos cuenta de que debemos siempre pregonar la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Así que el pequeño libro de Sofonía habla de manera poderosa del juicio de Dios sobre el pecado, así como de su misericordioso acto de salvación de los humildes y los inmerecedores, anticipando el Evangelio como es expresado en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Quizás no tenemos ninguna referencia directa a la persona de Jesucristo, ya como el Mesías que vendrá, pero todos estos anunciamientos de juicio y de restauración claramente apuntan a la persona de Jesús. Dice Sofonías 2:3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad la justicia, buscad la mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y como aplicación perfecta nosotros podríamos cambiar este versículo a buscar a Jesús, ya que nuestro pensamiento, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de hacer siempre apunte hacia Jesucristo. Y ahí no tan solo vamos a recibir este amor, sino que también nos vamos a dar cuenta de que Dios nos va a librar de su enojo. Así que en ese contexto estaríamos viendo a Sofonías. Ahora este cuadrito me gusta mucho porque tenemos 4 colores en los cuales se presentan primeramente en este azul a todos los que son los profetas pre-exilio, ¿ya? Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonía. Todos sus oráculos o todas sus profecías apuntan a un proceso de que Dios va a hacer un juicio en algún momento, y lo vamos a ver históricamente cumplido en esta conquista babilónica. Jeremías y Lamentaciones, claramente Jeremías también tiene anunciamientos de esta conquista babilónica, lo podemos situar pre-exilio, pero también sabemos que las Lamentaciones y que gran parte, el final del ministerio del profeta Jeremías se da desde el cautiverio, ¿ya? Así que lo situamos entre medio de esta etapa. Daniel y Ezequiel serían los profetas que dan sus oráculos desde la cautividad, y Ageo, Zacarías y Malaquías serían post
exilio, ya post cautiverio. Y son los cuales vamos a centrar nuestro estudio en hoy y también la próxima semana, ¿ya? Así que es bueno tener en cuenta que tenemos un montón de profetas que anunciaron el momento del juicio. También había una esperanza futura de volver a su tierra, pero, uy, estoy trabadísimo, de volver a su tierra. Y ahora en Ageo vamos a ver que ya no se anuncia, y en Zacarías no se anuncia un juicio tan destructor, sino que netamente estamos viendo que Dios quiere preservar su promesa con David y quiere llegar al corazón de su pueblo. Así que es muy interesante este análisis de Ageo, Zacarías y Malaquías. Profesor, Dígame. profesor, eso del día del Señor no es literal, ¿cierto? O sea, no es que Dios va a destruir toda la tierra Por y eso, cuando... Porque, claro, yo entiendo que en ese tiempo pasaba, o sea, que iban a venir los babilónicos, iban a venir los asirios, dependiendo del pueblo, pero en el contexto futuro, ¿va a ser así, literal, de que va a destruir todo o no? Ese es ha bueno, sido siempre mi tema, mi duda. Bueno, en la consumación final, sin más interpretaciones y escuela teológica, claramente nosotros vamos a estar espero, estemos en el bando vencedor, en aquellos que hayan perseverado con su fe, en aquellos que han confesado a Cristo y vamos a estar junto con Él disfrutando el cielo. Vamos a ser llamados por Él y nosotros vamos a estar ahí. Y claramente ya ahí hay que hacer menciones del Apocalipsis y de Daniel, que esto habla de que hay un juicio para aquellos que todos los que no creyeron. Ya ahí ya no hay más vuelta, no hay más vuelta. Es decir, ellos nunca cambiaron su forma de pensar. Y eso me hace volver al Evangelio y claramente tomar en cuenta que este pecado imperdonable que habla el Señor Jesús tiene que ver con no creerle, bueno, blasfemar contra el Espíritu Santo, el no creer en el sacrificio de Jesucristo, ya que es la obra que el Espíritu Santo hace mejor en los corazones de aquellos que tienen la predisposición a creer. Así que cuando lleguemos a la consumación final de todas las cosas, no hay una vuelta atrás. Es el juicio y ya está. Y claramente el remanente, la esperanza va a estar, vamos a estar todos disfrutando ahí arriba. Así que, pero los que no quedaron y no fueron capaces de rendir su vida al Señor, para ellos nada más que queda el juicio eterno o este fuego eterno. Y cuando yo hablo de fuego eterno, aunque la figura no hace ver llamitas y al diablo reinando, claramente el peor fuego o el peor juicio que nosotros podemos tener es no estar en relación con nuestro Dios. Ya, ese para mí es el mayor infierno, así que hay un infierno sobre la tierra, el cual tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Así que nosotros le ponemos la marca y nosotros limitamos este Hades, este infierno, eh, lo limitamos nosotros, por lo cual nosotros siempre tenemos que tener en perspectiva de predicarles a todos, de hacer discípulos a los que más podamos. El Señor los comisionó a todos, así que ese tiene que ser nuestro esfuerzo, pero en cuanto a la consumación final, no hay más vuelta atrás. Va a llegar el momento del juicio y claro, yo me da lata señalarlo de que sí, va a haber un juicio y yo quiero alentarlo a que ustedes crean y vivan y que no se descarríen de su fe, obviamente, ya ese es mi deseo. Pero si alguno está volando bajo, todavía tenemos tiempo para arrepentirnos y para volver a la senda del Señor. Aunque no lo creo, si se están conectando hoy día a clase, es porque la tienen más que clara.
Entonces, en el 586 comienza el exilio babilónico, ya tenemos ahí ese cuadrito que me están tapando ustedes. Dice, en otra campaña, Nabucodonosor en contra de Jerusalén, la ciudad es sitiada y eventualmente caen los muros, queman todo, arrastran todos, y el rey Sedequías intenta huir, pero es capturado y los llevan a todos cautivos. Y la imagen es bastante cruda porque, o sea, debería ser más cruda porque no debería haber muro. Cada ciudad se consideraba como tal si tenía muros altos y si podía cuidar a su pueblo, pero ya en este caso los babilónicos habían hecho la suya y claramente los tomaron cautivos, y con una ciudad incendiada a su espalda, ellos van a un nuevo rumbo que es Babilonia. Babilonia se presenta con estos hermosos jardines, ya, pero no llegaron a un lugar donde reposaron, sino que claramente lo que vemos que los babilónicos quieren hacer es borrar todo, todo conocimiento de Dios, sí, lo podemos decir así, que el pueblo pierda su identidad. Nosotros, si recordamos la historia de Daniel, lo primero que hicieron es quitarle su nombre. Luego sabemos que a los varones como Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que se les cambiaron, también se les castraron, ya les cortaron su pene, entonces le quitaron la posibilidad de crecer y de identificarse nuevamente como nación. Nosotros tenemos que recordar que también el tema del pene para el varón judío era netamente el pene circuncidado, lo cual hacía una marca distintiva de su relación con Dios, de que ellos eran parte del pueblo de Dios, y eso es lo que los babilónicos le quitan, le cortan. Entonces vemos que es bastante potente esta pérdida de identidad. Y también podemos hacer aplicaciones varias. Justo estoy leyendo Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, y claramente inspirado C.S. Lewis, lo único que busca es que pierda su identidad como hijo de Dios. Ya es lo que Scrutopo siempre le escribe a su sobrino, de que pierda y que logre con todas las artimañas que puedan tener, todos los engaños, que pueda perder esta identidad. Y es lo que se consigue en mucho del pueblo, pero también digamos que Dios dijo que iba a haber un remanente, y tenemos personajes que continúan con el legado y con una fe en el Señor extraordinaria, sobre todo este profeta Daniel, que se dice de él 10 veces mejor, un hombre que permaneció y prevaleció un montón de tiempo, que fue de bendición para estos opresores, estos emperadores opresores, fueron de bendición estos hombres, pero lo que ellos trataban de siempre de hacer era de guardar su relación y guardar esta religión que tenían con el único Dios vivo. Así que así lo tenemos. Jeremías en el capítulo 25, 12, le señala a Ciro, o sea, bueno, da una profecía, y cumplido el tiempo de los persas conquistando Babilonia, le muestran esta profecía. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Fueron estas profecías que lo más probable le hicieron llegar a Ciro para darse cuenta de que el Dios que tiene Israel es un Dios que previó la conquista de ellos, por lo cual no había mala onda. Así que le piden, y Ciro tiene este deseo de hacer volver a los judíos, hacerlos volver a su tierra natal. Lo hicieron en 3 bloques. El primer bloque
fueron alrededor de 46.320, dice el texto. Algunos redondean en 50.000 y punto, lo hacen más sencillo, y son 50.000 personas que vuelven a Jerusalén y se dan el trabajo de reconstruir la ciudad. Ya el rey prometió darles una riqueza, prometió darles cosas para que pudiesen reconstruir su templo. Ya ese era el primer punto, reconstruir el templo, reconstruir lo que sería toda la religión judía, la religión hebrea, y tener en sumo valor a su Dios. ¿Por qué? Porque ya habían pasado la prueba de este castigo que Dios puso. Pero el pueblo y el ser humano en sí nunca da la talla. Ya empezaron la construcción, pero no dieron en el clavo. En la figura, Dios mío, ¿qué se me ocurre? Se deciden artesonar sus casas por las presiones que están teniendo al momento de reconstruir, y es ahí donde salen estos profetas que son Ageo, Zacarías y Malaquías, que nos van a dar una orientación a la reconstrucción, ¿ya? Y más bien uno podría tomarlo en las palabras de Pablo, este tema de la reconciliación, ya la reconciliación que Dios quiere con su pueblo, con este remanente que ha dejado. Así que, sin más dilación, 2 capítulos súper cortitos, es el libro de Ageo. Ya, como les digo, es un profeta que a mí me marcó muchísimo hace ya 5 años, en donde claramente fui confrontado en mi vida espiritual a través de la historia de Ageo. Y claro, yo veía que mi vida había alcanzado cosas, pero no fructificaba. Y se sentía que las palabras de Ageo eran para mí, aunque estaban describiendo al pueblo en la reconstrucción, también lo son para nosotros en el día de hoy. Aspectos generales de el profeta Ageo, claramente la palabra clave aquí es esperanza, ¿ya? Y esta esperanza es esperar la bendición de Dios, ¿ya? Esa es la forma de mejor traducir esperanza, es la espera de la bendición de Dios. El autor, sin duda alguna, no hay ningún comentarista serio que cuestione que sea Ageo, ya el redactor de este oráculo. Ageo, que significa mi fiesta, mi festival, mi celebración, ya tiene un nombre que uno se animaría a escucharlo. Si viene Ageo, uno dice, aquí viene la fiesta. Viene a decir algo bueno, quizá acostumbrados ya a aquellos profetas que anunciaban bendiciones para Israel cuando lo que Dios estaba señalando era juicio. Y claro, cuando tenemos un profeta Ageo que lo vemos en esa disposición, uno dice, bueno, ¿qué irá a decir? Será fiesta y celebración, y tuvo palabras bien crudas y bien al grano para sus contemporáneos, su pueblo. El libro de Esdras es el que traza nuestra cronología y que traza nuestra historia en cuanto a estos profetas de la reconstrucción. ¿Ya? Así que le invito a construir la historia también mirando lo propiamente escrito por Esdras. Esdras es quien habla de Ageo y Zacarías, ¿ya? Y una de las cositas que me llamó mucho la atención es que se presume, y tiene mucha lógica, que Ageo sea un hombre de avanzada edad, y que por su descripción de la gloria del templo de Salomón, él también haya sido un jovencito cuando fue llevado cautivo y preservó todo este tiempo para cuando se haya se ha reconstruido el templo nuevamente, él diga, ¿qué pasó aquí? Así que a diferencia de Zacarías, Zacarías sería el jovencito, Ageo sería el profeta ya más centrado en edad. La fecha, no hay ambigüedad o controversia acerca de la fecha de la profecía. ¿Por qué? Porque Ageo hace algo muy claro. Él define que en el segundo año
del reinado de Darío, es donde se sitúa esta profecía. Y todo apunta a que ese es el año 520 antes de Cristo. ¿Ya? La ocasión de cada una de sus 4 profecías se especifica con claridad, ocurriendo dentro de un lapso de 4 meses en el segundo año del rey persa Darío Histaspes, ya que gobernó todo el imperio medo-persa entre el 521 y el 486. Los destinatarios de la predicación de Ageo o de este oráculo de Ageo es Jerusalén, que ha vuelto del exilio, y en particular a Zorobabel, que va a ser la niña directa de el reinado. ¿Ya? No se va a sentar como rey, pero sí lo van a considerar como el líder natural de la nación por pertenecer a la genealogía de David. Entonces, en este sentido, el destinatario va a apuntar al liderazgo y también va a apuntar al sacerdote. No le puse el nombre, pero el sacerdote también van a ser llamados, van a ser tiradas sus orejas para que la reconstrucción y que estos 50.000 judíos que volvieron continúen con la construcción del templo. Así lo hicieron, llegaron todos aplaudiendo, ya estamos aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer el templo, día 1, todos con el overol puesto y ahí todos ayudando a la construcción del templo. Pero ¿qué pasó? Los samaritanos que habían sido dejados ahí empezaron a poner su cizaña, empezaron a hacer oposición de este proyecto de reconstrucción, a tal punto que también querían que Darío firmara un edicto en el cual interrumpiera completamente todo proyecto de reconstrucción del templo. Así que la presión es natural y es cosa de todos los días cuando nosotros nos dedicamos al Señor. En este caso, el pueblo cedió a esta presión, dejó de construir el templo y los mensajes de Ageo fueron precisamente para motivar la completa reconstrucción del templo. Así que su propósito o el propósito final y en que está centrado todo es hacer un llamado al pueblo a finalizar la construcción del templo. Ahora, esto uno lo puede mirar físicamente, pero lo que estamos haciendo claramente es anunciar a la persona de Cristo. Es que el sistema de sacrificios vuelve a tener un lugar, una posición donde hacerse, pero todos sabemos que todo sacrificio en el Antiguo Testamento está apuntando a la persona de Jesús. Hechos culturales irrelevantes, las palabras de Ageo fueron dirigidas a la comunidad poexílica 18 años después del regreso inicial del exilio. El templo todavía no había sido reparado y el liderazgo estaba profundamente desanimado, no solo por la oposición local, sino también por la apatía de su propio pueblo. Estos eran los samaritanos que estaban haciendo la suya. Darío de Persia estaba interesado en las religiones de su imperio y a la luz del ímpetu ofrecido por su apoyo, a los mismos judíos se les culpó más por su inactividad que lo que fueron sus oponentes. Ya claramente se desanimaron, no quisieron construir más el templo por esta presión, pero no haciendo nada mejor, empezaron los perlas a construir sus propias casas, a artesonar sus casas, y la casa del Señor había quedado vacía, había quedado un esqueleto del templo, el cual no relucía a Dios, y cada uno tenía su piscina, su chocita bien acomodada, y el templo de Dios estaba totalmente abandonado. Van a ser las 9 de la noche, vamos a continuar, pero primeramente nos vamos a dar 10 minutitos de recreo, ¿ya? Así que nos volvemos a conectar dentro de 10 minutitos más.
Eso.